como ya lo habíamos prometido, vamos a hablar de la Feria Internacional del Libro que acaba de concluir el pasado domingo. Fue del 28 de noviembre al 4 de diciembre, si no tengo mal la memoria. Y pues interesante porque pues obviamente el año pasado pues tuvo menor número de asistentes, fueron 251,200 y ahora casi se triplicó, no tanto, casi 806,805 asistentes a esta feria muy famosa de Guadalajara que comenzó con algunos problemas. El día de la inauguración hubo manifestaciones contra el rector de uno de los fundadores de esta feria tan importante. Ya tiene 36 años y me permití llamarle a un buen amigo y que además pues tiene mucho que ver con Los Cabos porque fue hotelero. Eso ya como los embajadores no se les quita el título, sigue siendo hotelero y profesional de la industria turística. Ahora se encuentra ya en Guadalajara y tiene aquí, pues además de familia, tiene muchos amigos, entre ellos me honro en ser uno. Y pues él es Alfredo Rosas, además fue presidente de la Asociación de Hoteles de Los Cabos hace algún tiempo y ya tienes algunos años fuera de Los Cabos, pero pues de presencia constante. Mi querido Alfredo, bienvenido, buenas tardes. Alfredo Rosas. Gracias, querido Armando, te agradezco muchísimo la invitación, me siento honrado y con un gusto enorme de poder platicar contigo y con tu público, Armando, sobre todo este tema de la FIL. Tienes ese vicio, entre comillas, de algunos de nosotros que participamos en este programa por los libros, y sé que eres pues asiduo visitante de esta gran feria y de los libros, por supuesto, ¿no? ¿Cómo te fue? Cuéntanos cuál es tu primera impresión de esta feria en el que un rumano llevó el premio literario en esta edición y que dio un discurso muy interesante defendiendo la poesía y hablando del diálogo de la República, del gran filósofo Sócrates, pero a través de Platón en sus diálogos. De Platón, sí, este escritor rumano, Armando, que es considerado como el escritor contemporáneo más importante de Rumania, fue el merecedor del premio de las lenguas romances que otorga la Feria Internacional del Libro año con año, y nos regaló con un discurso absolutamente fascinante, en donde se fundamenta en parte de la obra que es La República de Platón, en donde habla de que las posibilidades de la sociedad utópica no se han dado, y ha sido muy triste para esta humanidad no haber logrado los niveles que los utopistas señalan en su filosofía. Mircea Cartarescu, ¿no? Mircea Cartarescu, rumano. Tuve la oportunidad de verlo, leerlo, escucharlo hace ya algunos años, y dentro de las cosas que tiene un cuento maravilloso que se llama El Ruletista, que recomiendo su lectura ampliamente, que fue prohibido en Rumania debido a que se consideraba un poema subversivo, un cuento subversivo, debido al nivel de agresividad que planteaba. Y la historia un poco de este personaje es una especie de kamikaze cuyo deporte es la ruleta que ahora conocemos como la ruleta rusa. Y en las pistolas, en lugar de tener 2 o 3 balas, llegaba a tener 5 o 6 balas, y la intención pues era matarse. No era la época de Ceausescu, ¿no? ¿Te acuerdas? Nicolae Ceausescu, este dictador rumano. Sí, así es. Terrible, también, ¿no? Sí. Tremendos. Entonces Cartarescu nos presenta este personaje del ruletista en una de sus primeras obras, realizadas en 1989, como te decía, prohibidas en Rumania, pero que tienen un contenido filosófico, cultural, que cuando menos a mí, en lo personal, me hizo ver de manera diferente la literatura contemporánea.
Dice que el ruletista es como un deportista que intenta superarse en cada carrera hasta llegar al punto de la muerte. Y el escritor que narra el cuento llega a este punto máximo donde este personaje del ruletista pierde la vida, y hay una descripción de cómo al balazo el cerebro, la cabeza se da en la cabeza y el cerebro se derrama la sangre, y es una escena fuertísima. Sin embargo, descrito con una maestría, con una calidad muy interesante, muy amplia. Oye, pero volviendo a la feria, ¿cómo la sentiste? Porque bueno, de este escritor ahí está, hay que buscarlo en el internet, porque sí vale la pena, y sobre todo ese discurso que dio, que vale la pena, como digo, revisarlo, porque dice muchas cosas, incluso también se refiere a la música y el poder que tiene la música en las decisiones políticas. Pero en general, ¿cómo sentiste la feria? ¿Qué de escritores destacados se presentaron? ¿Qué libros que vale la pena pues echarles un ojo? Ahí tenemos aquí a Bookworm, que es una librería estupenda que se encuentra aquí enfrente de Costco, aquí en Cabo San Lucas. ¿Qué nos puedes decir sobre los libros y los personajes que viste durante la feria? Yo vi una feria internacional del libro con el mismo nivel de calidad al que nos tenían acostumbrados en el pasado. Después del discurso de Cartarescu, que fue bellísimo y que yo recomiendo que la gente lo busque en internet porque contiene filosóficamente es de mucho impacto, y después ya vinieron una serie de presentaciones, como es normal, y dentro de las que más me llamaron la atención fue la que hizo Enrique Krause con su obra que tiene un título extraordinario que se llama Spinoza en el Parque México, basado en la historia del abuelo de Enrique Krause, que viviendo cerca del Parque México, ahí en la calle de Ámsterdam, tenía un círculo de amigos con quienes platicaba y a quienes les enseñaba la filosofía espinosista. Entonces, para Enrique Krause, el abuelo fue un personaje que lo condujo por el camino de la filosofía y del conocimiento profundo del judaísmo, y hace la presentación de este libro, que es la biografía de un biógrafo, con críticas muy positivas en cuanto al contenido y al alcance del libro. Fue extraordinario. Vale la pena anotar de quién era Baruch Spinoza, el concepto de Dios es Baruch Spinoza, que es un filósofo que pues de allá de 1630 y tantos, o sea que no es nada nuevo. Él nació en 1679, fue un 24 de noviembre, por cierto, de los Países Bajos, en Ámsterdam, ahora los Países Bajos, y así que es. Tiene un concepto de Dios muy interesante, y que, como tú dices, lo retoma ahora Krause para hablar de su padre también, ¿no? Así es. De su abuelo. De su abuelo. De su abuelo materno, quien le enseña el camino de Spinoza. Krause lo retoma y platica mucho del judaísmo desde su salida de España y cómo los judíos fueron refugiándose en países diversos, y Spinoza fomentando esta espiritualidad a través de dos de sus obras, una de ellas la ética espinosista y la otra que es la teoría política de este mismo autor. ¿Qué otros autores famosos se presentaron y con qué? Bueno, otra presentación que a mí me pareció formidable por su contenido también autobiográfico es la de Roger Bartra. Roger Bartra presenta, la nostalgia no sería, no. No, él presenta una autobiografía que se llama, se me fue el nombre, se llama, ahorita me voy a acordar, pero todos conocemos
Bartra antropólogo, tiene ¿no? Es un sociólogo y antropólogo muy destacado, capaz de tener un roce con el presidente López Obrador. Sí, de izquierda, absolutamente uno de los personajes de izquierda más importantes en México, que critica al actual régimen como un régimen populista de derecha. Mutaciones, ¿no? Mutaciones se llama es el libro, que también fue una presentación extraordinaria que hizo Roger Bartra de su libro, que es altamente recomendable. Tiene ese también, como te decía hace rato, de La jaula de la melancolía, que pues hace una verdadera, da una verdadera cátedra de por qué somos los mexicanos como somos, ¿no? Si a usted le interesa, como lo fue en algún momento lo que hizo en Laberinto de la Soledad Octavio Paz, esta obra de Roger Bartra vale la pena, yo la recomiendo muchísimo. Es la identidad y metamorfosis del mexicano. Se lo recomiendo ampliamente y lo puede encontrar aquí en la librería de Bookworm. Así es que vale la pena. Sí, es un estudio antropológico muy, muy profundo, pero además ya recientemente, en años recientes, en años más cercanos, hizo el regreso a la jaula de la melancolía, y habla de cómo se dieron las elecciones de 2018 y cómo llegó el actual partido de Morena al poder en México a través de todas estas cosas que Diego Fernández de Ceballos le llamaba las concertaciones en la época priista, panista. Ahora Roger Bartra lo plantea cómo fue que el partido en el poder llega a ganar las elecciones. Oye, también estuvo por ahí Arturo Pérez Reverte, creo que con Revolución, ¿no? Arturo Pérez Reverte presentó su libro Revolución, efectivamente. Yo no vi su presentación, pero bueno, es un libro que comentábamos aquí, vale la pena. ¿Y Javier Velasco no estuvo por ahí? Javier Velasco estuvo, sí, pero con la presentación de otro libro. Yo tampoco vi a Javier Velasco, pero sí estuvo presente en la Feria del Libro. Hubo una presentación también de Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Ricardo Lagos, planteando la situación de la gente en Latinoamérica en la actualidad. Un estudio muy interesante que presentaron estos personajes muy activos en este tema de la política latinoamericana. Pues mucho que hablar, esperamos contar con Pedro, porque realmente creo que en México y esta feria y la cultura en general, la cultura literaria, tiene gran importancia en la lengua española. Yo creo que después, antes de la de Guadalajara, debe haber una en España, pero esta es de las más importantes a nivel, obviamente, Latinoamérica, pero a nivel internacional. Se conoce esta como la más importante en lengua española. Es la más importante en su género y es la segunda en importancia a nivel mundial después de Frankfurt. En cuanto al negocio de la literatura, las ediciones y los libros, es la segunda en importancia. Nos come el tiempo. Te agradezco mucho, Alfredo Rosas, analista literario. Te vamos a etiquetar. Gracias, Armando. El agradecido soy yo y estamos en contacto.